Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de las citas textuales y citas bibliográficas, ¿sí? Para esta clase les grabo este video porque es un poco, si se quiere, más fácil de explicar, ¿sí? No tanto con las metodologías que estamos utilizando en esta situación de pandemia y cuarentena, es medio difícil. Pero vamos a hablar de las citas textuales, ¿sí? Es una forma de préstamo de los contenidos, ¿sí? Nos sirve para aclarar a la persona que está leyendo nuestro trabajo, ¿sí? Que se están diciendo palabras de otro autor, ¿sí? Eh, Esto es una referencia, ¿sí? Le estamos permitiendo a la persona que está leyendo nuestros trabajos de investigación que estamos hablando de otras personas, de otros autores. Entonces explicamos y aclaramos que no son nuestras palabras, son las palabras de alguien más. Por ejemplo, la persona que está realizando la investigación que nosotros estamos estudiando, la que escribió el artículo, o alguna frase de algún libro, o incluso pueden ser citas sacadas no solo de un texto, sino también citas de una entrevista, de un video, ¿sí? Las citas textuales son las palabras exactas que dijo esa persona. Nosotros aclaramos que estamos agregando eso. Y hay varias maneras de hacer estas citas, ¿sí? ¿Sí? Lo que tenemos que tener bien en claro es que tenemos, valga la redundancia, que dejar bien en claro que no son nuestras palabras, porque si no estaríamos incurriendo en lo que se denomina plagio. Estamos robando el artículo que otra persona elaboró, ¿sí? Estamos robando palabras. Esto es un plagio y nosotros debemos evitar los plagios. Esto ya lo hemos comentado en clases, ¿sí? Todas las citas textuales, ¿sí? Tanto estas citas como la bibliografía final que vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación, están elaboradas o debemos elaborarla a partir de los modelos metodológicos estandarizados, ¿sí? Conocidos como APA, ¿sí? Las normas APA son las reglamentaciones que vamos a utilizar para poder citar correctamente. Bueno, por ejemplo, las normas APA nos están diciendo de que si la cita es menor a 40 palabras, ¿sí? A 40 palabras textuales, deben ir incorporadas dentro del texto o al texto mismo, ¿sí? Sin interrumpir el texto en sí, el párrafo, ¿sí? Debe estar enmarcada entre comillas, ¿sí? Y la comilla es al principio de la cita textual y al final de la cita textual, ¿sí? Y deben estar acompañadas por una referencia con los datos bibliográficos de la persona, ¿sí? Apellido, año y las páginas de donde sacamos esta información, para que la persona que lea nuestro trabajo pueda remitir y se pueda ir al libro, ¿sí? Del cual lo sacamos, el texto o lo que sea que hayamos utilizado, y pueda comprobar que realmente esa cita la sacamos de tal lugar. No se preocupe que ahora a continuación de este video voy a acoplar videos con ejemplos, ¿sí? Entonces dijimos, tiene que tener el año de publicación, que esto es muy importante, el número de las páginas para poder ubicarlos, ¿sí? Y el apellido del autor. Estas son para citas textuales de menos de 40 palabras, ¿sí? Ahora, si por ejemplo nosotros utilizamos una cita mucho más amplia, por ejemplo un texto mucho más largo, entonces tenemos que partir de las normas APA de citas superiores a 40 palabras, ¿sí? Por ejemplo, estas citas largas deben colocarse en un párrafo aparte del texto, ¿sí? El texto, párrafo y después sigue el texto nuevamente. Deben ser separadas de las márgenes, ¿sí? El margen izquierdo. Tiene que tener una sangría, ¿sí? Para demostrar que esto es una frase o una cita totalmente ajena al texto que nosotros estamos escribiendo. No se preocupen, ahora voy a continuación de este segmento voy a mostrar cómo se hace, cómo son. Y no requieren comillas.
¿sí? Las comillas son para las citas menores a 40 palabras. Acá no usamos comillas, pero después de la cita tenemos que poner las referencias del autor, año y páginas que, al igual que en la cita corta, deben estar incluidas, ¿sí? ¿Sí? Si bien hay más maneras de poder citar, ¿sí? Podemos directamente poner apellido o el libro que utilizó que creó el autor y decir más o menos nosotros con nuestras palabras qué es lo que dice el autor, porque es parte de una investigación. Pero cuando utilizamos las palabras exactas tenemos que citar de esta manera. Y hay otras maneras también que seguramente con la profe de informática o el profe de informática que tengan van a poder ver, ¿sí? Cómo se hace en Word. La realidad es que nosotros en este momento vamos a concentrarnos solo en dos maneras de citar: la cita corta y la cita larga, ¿sí? Por eso la quise explicar en este breve video. A continuación voy a mostrarles dos ejemplos, ¿sí? De cita corta, textual, y cita larga. Muy bien. Acá tenemos justamente un ejemplo de cita corta, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora acá voy a marcar, hablamos justamente de la interpretación de estos autores, ¿sí? Acá está el apellido y acá está el año del libro y la página, el capítulo, año, capítulo y páginas, ¿sí? Y acá empieza a hacer una referencia sobre lo que está hablando. ¿Y dónde está la cita? Entre comillas, ¿sí? Es una cita corta, en este caso son dos citas dentro de todo cortas, y acá tenemos justamente cómo se cita de manera breve, ¿sí? Menos de 40 palabras. Vemos que no interrumpe el texto, sigue, entre comillas está lo que queremos poner, está los apellidos del autor si se quiere, podemos ir más abajo y pasa nuevamente lo mismo, ¿sí? Apellido, nombre, año y el número de página. ¿Dónde está la referencia? Adelante de la cita, y acá está la cita, ¿sí? Entre comillas. Nosotros acá la estamos marcando para que entendamos cómo se hace una cita de menos de 40 palabras. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de una cita en otro de mis libros de apuntes, ¿sí? Una cita de más de 40 palabras. Como vemos, está en un texto totalmente aparte, ¿sí? Tiene una sangría, suele ser de una letra de menor tamaño para que se pueda diferenciar del resto del texto, ¿sí? Se me desenfoca un poquito, pero esta es la cita, y acá tenemos un pequeño número de referencia, porque en este caso, en vez de tener al final entre paréntesis los datos, en este libro lo tiene acá como referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces nos remitimos al número que corresponde y acá tenemos los datos. En este caso, lo alejo un poquito, así puedo enfocar. Ahí. No, tenemos el nombre del libro, desde dónde lo sacamos, ¿sí? Acá tenemos historia numismática americana, Buenos Aires, Atelier, Artes Gráficas. Bueno, acá tenemos todos los datos como para poder ubicar de dónde salió esta cita. Si bien muchas veces está entre paréntesis adelante o abajo, en muchos libros utilizan esta metodología para poner todas las referencias juntas de la página. Otro ejemplo, y acá nos vamos de historia argentina a historia mundial, un libro de Eric Hobsbawm, ¿sí? Y vemos que adelante de cada texto, en cada capítulo, él agrega frases textuales, ¿sí? Y como ven, respeta la sangría, la letra de menor tamaño, y pone los datos justamente al final de cada una de estas frases, porque son frases de inicio de capítulo.
Esto suele hacerlo siempre Eric Hobsbawm. Pero acá tenemos otro tipo de cita. ¿Ven? Cuando tenemos puntos suspensivos, muchas veces los puntos suspensivos están entre comillas. Eso es porque utilizan diferentes partes de una cita y no todo el texto, ¿sí? Nosotros también podemos hacer eso. Bueno, este es otro breve ejemplo de citas de más de 40 palabras. Bueno, espero que este video les haya servido, ¿sí? Igual vamos a seguir en clase explicándolo un poco más. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que esto se nos haga un poco más fácil con el entrenamiento, ¿sí? Espero que tengan una buena jornada y nos estaremos hablando y comunicando y aprendiendo nuevas cosas en nuestra próxima clase o próximo video. Hasta luego, buena jornada.